los temas favoritos de Ron White era cómo se construyeron las pirámides. Su interés aumentó al enterarse de que Imhotep fue el arquitecto de la primera pirámide, así como el primero en utilizar columnas de piedra. En nuestro video sobre José, puedes ver todas las pruebas que demuestran que Imhotep fue el José bíblico de los 7 años de abundancia y los 7 años de hambre, además de ser uno de los hijos de Jacob, cuyo nombre fue cambiado por Dios a Israel. Un estudio de las civilizaciones más antiguas muestra que no carecían de conocimientos avanzados en construcción. Ron creía que estas primeras civilizaciones recibieron conocimientos anteriores al diluvio transmitidos por la familia de Noé, y que ese conocimiento se fue perdiendo poco a poco con el paso del tiempo. Incluso hoy en día, no podríamos replicar la construcción de las enormes pirámides, y sin embargo, hubo varias civilizaciones antiguas que levantaron estas construcciones monumentales. Entonces, ¿sé cómo lo hicieron? Es una pregunta que se ha hecho a lo largo de los siglos. A lo largo de los años, he tenido bastante interés en la arqueología y también en la historia antigua, que por supuesto está relacionada con la arqueología. Así que me topé con esta afirmación en los escritos de un historiador griego, se llama Heródoto, que describía cómo se construyeron estas estructuras. Y dice, el método empleado fue construirlo en escalones o, como algunos los llaman, niveles o terrazas. Cuando la base estaba terminada, los bloques para el primer nivel encima de ella se levantaban desde el suelo mediante artilugios hechos de maderas cortas. En este primer nivel había otro, que elevaba los bloques un nivel más arriba, y luego otro más que los subía aún más alto. Cada nivel o piso tenía su propio juego de palancas, o pueden ser que usaran la misma, que al ser fácil de transportar, la movían de un nivel a otro tan pronto como su carga caía en su lugar. Y luego estaba leyendo, una revista arqueológica que contaba sobre la barca solar que habían encontrado junto a la pirámide y que habían encontrado muchas cosas de madera allí. Algunos de ellos no cabrían en el barco. Después de que terminaron el barco por completo, les quedaron estas cosas. No sabían para qué servían, así que los guardaron. Resulta que eran trozos de madera de máquinas para construir pirámides. Y luego en los jeroglíficos, en Saqqara, había unos jeroglíficos en bajorrelieve que mostraban el mecanismo de funcionamiento de esta máquina. Lo que ves aquí es un marcador de entrada aparte del complejo funerario de Onias, uno de los faraones de la tercera dinastía. Ahora, aquí hay un cartucho que nos dice quién era este hombre. Notarás que el cartucho está acostado de lado en vez de estar de pie. Esto representa el hecho de que esta persona está muerta. Notarás que los símbolos dentro del cartucho siguen estando en posición vertical. Ahora, estas cosas representan a una de las muchas deidades de Egipto, por lo tanto, ellas no mueren, solo el hombre muere y estos símbolos transmigran al siguiente faraón en la línea sucesoria. Lo que tenemos aquí, leyendo de derecha a izquierda, es Onias murió. Tenemos la pala, que simboliza el hecho de que lo enterraron. Y luego tenemos los símbolos de las máquinas de construcción de pirámides, y esto también significa construir. Aparece delante de símbolos de templos y cosas por el estilo. Y luego tenemos una pirámide que, por supuesto, es la tumba. Ahora, representados aquí, tenemos los regalos que se presentan al faraón muerto para mantenerlo, en el más allá. Ahora, una ampliación de estos objetos extraños que vemos en los jeroglíficos aquí arriba es esta.
y notarás que si tiras de esta palanca curva hacia abajo, esta parte de aquí se elevará. Muy bien. Ahora, como glifo, encontraremos que esto es solo la parte derecha de este glifo. Y si en tu imaginación puedes colocar otra imagen especular simétrica de este objeto, entonces tienes un mecanismo de elevación. Ahora, Heródoto, el padre de la historia, un historiador griego que viajó con el ejército persa y por su cuenta en la antigüedad, afirma en su libro que las pirámides fueron construidas en escalones o diferentes niveles y que los egipcios usaron un artilugio hecho de maderas cortas que levantaba la piedra de un nivel a otro. Así que si colocamos este artilugio en el suelo y luego ponemos otro en un nivel más alto, y luego, por supuesto, podemos colocarlo según sea necesario a lo largo del costado de la pirámide, el torno se puede girar y la piedra se eleva, y por supuesto se levanta y luego se mueve hacia una máquina que está en la posición más baja, y se vuelve a levantar y luego se mueve a otra máquina más. Y con este método, la piedra se puede elevar tan alto por el costado de la pirámide como sea necesario. Ha habido varias personas con las que hemos hablado sobre esto que se han preguntado si esto realmente podría levantar una carga bastante pesada. Así que construimos una gran variedad de esta máquina. Ahora, solo pusimos 3 juegos de palancas aquí, lo que por supuesto demuestra que no se necesitan muchas palancas o juegos de estas palancas para levantar una carga bastante pesada. Ahora, tenemos aquí un coche compacto que se aproxima al peso de una piedra promedio de las pirámides. Así que, en este momento, intentaremos levantar este coche. Bien, han visto aquí una demostración de que esta máquina realmente puede levantar una carga bastante pesada. Ahora, un ingeniero al que le pedí que hiciera un pequeño estudio sobre esto y me diera una idea de cuáles serían las capacidades máximas de una máquina como esta, dijo que es posible levantar 500 toneladas a 60 pies de altura con una máquina construida de madera. Junto con los jeroglíficos y la descripción en las historias de Heródoto sobre cómo se construyeron estos grandes monumentos, hemos encontrado alrededor de la base de la pirámide agujeros en la piedra. Ahora, estos están a la distancia adecuada para anclar las máquinas que se usaron para levantar las piedras por los lados de las pirámides. Hay un grupo de estos agujeros en esta zona en particular, y la máquina de elevación múltiple estaba anclada aquí y hacia el sur de esta área. Aquí es donde se levantaron las piedras para la cámara, la cámara funeraria en sí. También donde están los diferentes niveles, las piedras escalonadas, se levantaron y colocaron en su lugar. Ahora hay otros conjuntos de agujeros por todo el perímetro de la pirámide. Aquí es donde estaban las piedras menores, donde se anclaban las máquinas. Quien necesita que diga unas palabras sobre las máquinas de construcción de pirámides es Nasid Hassan.
E. Él es el director de antigüedades en Egipto y les dará una idea de lo que él cree sobre estas, sobre cómo se construyeron las pirámides. Ahora, me alegra mucho ver esta máquina que el señor Wright me mostró y creo que tal vez usaron algo así, porque aparece en los jeroglíficos. Sabemos que este cartucho de Unis, una tumba en el lado occidental de la Gran Pirámide, y también esta letra significa Nefer, que significa el bello, y estos tres pequeños signos no son exactamente claros, tal vez, nos muestran otra máquina o partes de una máquina o algo así, tal vez de madera o tal vez de algún otro material. Y cuando, leí sobre esta máquina que usaron, creo que es adecuada para levantar cada bloque de un nivel a otro, y usaron muchas máquinas para levantar estos, bloques, de madera, y es adecuada para enormes bloques de granito y de piedra caliza, y el tratamiento que he visto en la televisión o algo así, aquí en Egipto, y, es algo adecuado para levantado. Bien, hemos colocado 3 de estas máquinas, instaladas a lo largo de los diferentes escalones de las pirámides aquí para demostrar cómo se construyeron estos, monumentos magníficos. Ahora, el ministro de Antigüedades nos pidió que no usáramos una piedra, debido a la posibilidad de que, la piedra pudiera caerse y dañar las pirámides. Estas, aunque parecen estar bien conservadas desde lejos, hay muchas piedras sueltas y de vez en cuando se cae alguna, y no deseamos dañar estas estructuras. Así que estamos usando un cartón o una caja grande para, ilustrar el proceso. Así que, si observan, han bajado la primera máquina o la máquina más baja a su posición. Y, están levantando la piedra, o en este caso, el cartón hasta la altura máxima de esta, máquina. Ahora, por supuesto, cuando las pirámides eran nuevas, no había piedras irregulares, colocadas alrededor de la estructura, que estorbaran. Y entonces, las cosas eran mucho más fáciles. En este momento en particular, con estas piedras en el camino, hace que sea más difícil, tener, la idea correcta de cómo lograron esto. Ahora, mueven el cartón de regreso a la siguiente máquina. Ahora, creemos que tenían un dispositivo de cabrestante que, se colocaba encima de la, máquina que, la segunda máquina y la tercera máquina, y ese lazo de cuerda se lanzaba por encima de la piedra. Y usando arena debajo de la piedra, podían deslizarla hasta la máquina que estaba detrás y subirla al siguiente escalón. Ahora bien, esto, por supuesto, coincide con la descripción de Heródoto. Y, debido al hecho de que solo pudo ver un jeroglífico, los describió como un artilugio. Ahora, cuando llegamos a la cima de esta segunda máquina, por supuesto, ves que hay una tercera máquina que podría bajarse y, la piedra se coloca sobre esa y se eleva aún más. Y luego, paso a paso, va subiendo lentamente hasta la cima o por el costado de esta, pirámide. Y como puedes ver en este momento, no querrías aventurarte demasiado arriba por el costado con estas máquinas porque definitivamente te meterías en problemas.
Y ha habido varias personas que han caído y muerto al intentar escalar estas piedras porque muchas de ellas están sueltas por la erosión y por el hecho de que, las piedras que las sostenían se han desprendido. Pero estas máquinas podrían sujetarse entre sí y podrían, atarse con cuerdas, las máquinas de arriba, hasta el punto de que fuera imposible o casi imposible, tener algún accidente grave. Ahora, cuando llegaron a la cima de la pirámide, empezaron a rellenar los escalones con piedras cortadas para ese propósito, y estas eran, por supuesto, piedras más duras que impedían, que el agua entrara y erosionara los lados de la pirámide, que por supuesto es lo que ha pasado, hasta este momento. Algunos de los gobernantes posteriores y la población local, pensaron que este era un lugar ideal para extraer piedras, así que en lugar de irse a unas millas de distancia y quizás traer las piedras cruzando el río, vinieron aquí y sacaron, piedras de estas estructuras. Y por supuesto, estas piedras ya estaban cortadas. Antes de la experiencia de José allí, en la historia que se relata en la Biblia sobre él, la hambruna, sus sueños y todo eso, Egipto era una colección de ciudades-estado, con muy poca, si acaso alguna, afiliación política. Y, cuando terminó la hambruna, y, los 7 años, durante esos 7 años, este faraón José fue elevado a la posición de individuo más rico del mundo porque esta hambruna se extendió hasta Canaán. Como sabéis, Jacob tuvo que enviar a sus hijos a buscar comida, y de repente, este hombre, tenía muchísimo oro y todo lo demás, y parece que quería ser inmortalizado, ya sabéis, en piedra. Mucha gente hace eso hoy en día. Construyen edificios. De todos modos, fue a Imhotep. Se le encargó construir un monumento conmemorativo, que perdurara y, perpetuara o inmortalizara la memoria de este, José. Juan no estaba tratando de averiguar cómo se construyeron las pirámides. Había estudiado la historia antigua y estaba familiarizado con lo que Heródoto había escrito cuando fue por primera vez a Egipto para ver la pirámide escalonada. Cuando vio el jeroglífico en la tumba de Onías, Dios le reveló su interpretación. Así como Dios le dio a José la interpretación del sueño del faraón, creo sin ninguna duda que le dio a Aarón entendimiento de la misma manera y le mostró cómo se construyeron las pirámides, y le reveló cómo hacer el dispositivo sencillo, tal como le había revelado los graneros de la hambruna de 7 años. Cuando llegó el momento de Dios para revelar las cosas que había ocultado durante miles de años al mundo caído, como Samuel e Isaías, cuando Dios llamó, Ron respondió, «Aquí estoy. Envíame a mí». Dios sigue buscando personas que lo amen y estén dispuestas a ser llamadas conforme a su propósito. Cada uno de nosotros puede ser usado por Dios. Solo tenemos que estar dispuestos.